clases, son 3 clases de forma virtual también conocida avanzada. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de fisiología de aparato reproductor masculino. Esos son los objetivos: enumerar las hormonas principales secretadas por las células de Leydig y las células de Sertoli en los testículos, describir los pasos de la espermatogénesis, describir los mecanismos que generan la erección y eyaculación, distinguir la estructura general de la testosterona y describir su biosíntesis, transporte, metabolismo y acción, ¿no? Y describir los procesos que intervienen en la regulación, ¿no?, de la secreción de testosterona. Aquí un breve recordaris sobre la estructura, ¿no es cierto?, del aparato reproductor masculino. Tenemos a nivel de los testículos una serie de conductos que vienen a ser los túbulos seminíferos, ¿no es cierto?, los cuales ambos extremos van a llegar hacia la región del epidídimo. Y vemos que en la región del epidídimo va la región del epidídimo, donde, como vamos a ver, los espermatozoides van a adquirir su movilidad progresiva, y vemos que del epidídimo nacen los conductos deferentes, ¿no es cierto?, que luego se van a producir con los conductos eyaculadores, y a través de la uretra, ¿sí?, se va a producir la eyaculación, es decir, la expulsión del sexo. ¿Ya? Acá vemos, ¿no es cierto?, un testículo, vemos placenta, vemos la túnica albúgena, vemos los túbulos seminíferos y esta red testicular, como hemos visto, los conductos deferentes, ¿no es cierto?, que salen a través de la cola del epidídimo. Bien, vamos a ver, ¿no es cierto?, que a nivel de los túbulos seminíferos vamos a encontrar una barrera hematotesticular. Y esta barrera hematotesticular va a estar constituida por quién? Por las células de Sertoli, por los espermatogonios, que vienen a ser las células germinales primitivas, y van a estar en contacto con algunos de los túbulos seminíferos donde hay un líquido tubular que tiene una concentración muy distinta a la del plasma, porque va a estar constituida principalmente por andrógenos, por estrógenos, por potasio. ¿Sí? A manera de resumen, vamos a ver que esta barrera hematotesticular cumple las siguientes funciones: protege a las células germinativas de agentes nocivos que pueden ser transmitidos por vía hematógena. ¿Sí? O sea, su principal función es proteger a las células germinativas de agentes nocivos que pueden llegar a través de la circulación sistémica. Pero por otro lado, también protege al organismo de reacciones autoinmunes, es decir, evita la penetración de productos antigénicos de la división y maduración de las células germinativas a la circulación. O sea, cumple una función de protección tanto de las células germinativas como también protege al organismo de una reacción autoinmune si es que productos antigénicos, que son producto de la división y maduración de los espermatozoides, llegan a la circulación general. Y por otro lado también genera un gradiente osmótico que facilita el desplazamiento del líquido a la luz pura. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un cuadro mucho más detallado. Vemos aquí a este nivel la lámina basal, ¿cierto? Estamos a nivel del túbulo seminífero. Vemos acá la lámina basal, ¿sí? Aquí vemos las células de Sertoli, ¿no es cierto?, en relación con las espermatogonias, que vienen a ser las células germinales primitivas, a partir de las cuales se van a formar los espermatozoides, ¿no es cierto? Y vemos cómo, ¿no es cierto?, estas espermatogonias van sufriendo un proceso de maduración para dar lugar a los espermatocitos primarios,
a los espermatocitos secundarios, ¿no es cierto? Y a esas espermátides tardías que para su maduración necesitan estar en contacto con la célula receptora. La barrera hematotesticular no deja atravesar moléculas grandes, pero van a leer en el libro que las hormonas esteroideas sí la pueden, ¿no es cierto?, atravesar fácilmente. Y además eso se ha comprobado que ciertas sustancias de acción paracrina pueden atravesar libremente la barrera hematotesticular, estableciendo un contacto entre las células de Sertoli, ¿sí?, y las células de Leydig. Las células de Leydig se van a encontrar en el tejido intersticial, es decir, por fuera de la lámina basal, por fuera de los núcleos ciníferos, y su función principal, como vamos a ver más adelante, es la producción de testosterona. ¿Preguntas hasta ahí? Sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a la idea primero de la estructura del aparato reproductor masculino. Siempre hay idea de los túbulos seminíferos, sus extremos terminan en el epidídimo, donde nacen los conductos deferentes que están en contacto con las vesículas seminales, y estas vesículas seminales llevan el semen a través de los conductos eyaculadores hacia la uretra, donde va a ocurrir la eyaculación, que viene a ser la expulsión del semen hacia el suelo. ¿No? Y luego recordar las funciones de la barrera hematotesticular y las funciones de estos dos tipos, ¿no es cierto?, de células que vamos a encontrar, que van a ser las células de Leydig, encargadas principalmente de la producción de testosterona, y de las células de Sertoli, que participan en la gametogénesis, es decir, en la maduración de los espermatogonios hacia la forma de espermatozoides. Bien, entonces acá vemos un resumen. Acá vemos la forma, cómo está constituido un espermatozoide. Vemos que tiene una cabeza, tiene una cola que está diferenciada en una porción media, una porción principal y una porción terminal. Esta porción media es rica en mitocondrias, ¿no? Y la cabeza presenta este acrosoma que tiene actividad lisosómica y es la que va a permitir al espermatozoide atravesar la zona pelúcida del óvulo. Entonces vemos acá que las células de Sertoli producen tres tipos de sustancias. Una viene a ser la proteína transportadora de andrógenos, otra viene a ser la inhibina, y la tercera viene a ser la sustancia inhibidora de los conductos de Leydig. Y cuando hemos visto en la parte de aparato reproductor femenino, es la que va a inducir en aquellos embriones que tienen sexo genético varón XY, van a producir la apoptosis de los conductos de Müller, ¿sí?, que son a partir de los cuales se genera el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Luego tenemos acá que la FSH y los andrógenos conservan la función gametógena de los testículos, y la LH incrementa la acción de concentración de andrógenos en los testículos. En otras palabras, la FSH tiene una acción principalmente sobre las células de Sertoli, ¿sí?, participando en la gametogénesis, y la LH incrementa la acción de los andrógenos en los testículos, es decir, fomenta a través de la célula de Leydig, ¿no es cierto?, la formación de testosterona. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que dentro de la espermatogénesis, como hemos dicho, hay fases. Tenemos las células germinativas primitivas, que son los espermatogonios, pasamos al espermatocito primario. Es en el espermatocito primario que se inicia la división meiótica, ¿ya?, para dar lugar al espermatocito secundario. Se forman las espermátides, y esas espermátides son las que entran en contacto con las células de Sertoli para llevar el proceso de maduración. ¿Qué me interesa saber de esa parte? Primero, ¿no es cierto?, que a nivel del epidídimo, los espermatozoides experimentan un fenómeno de movilidad progresiva, es decir, es a nivel del epidídimo donde los espermatozoides van a adquirir su capacidad de desplazamiento antilógrafo, es decir, de moverse hacia adelante. Los espermatozoides nunca se mueven hacia atrás, siempre van hacia adelante. ¿Ya? Y a nivel de las trompas,
es donde ocurre la capacitación. Es decir, hay un mejoramiento de la movilidad, ¿sí? Y también hay una actividad a nivel del acrosoma, hay una activación del acrosoma que va a permitir la penetración de la zona venosa. ¿Sí? La movilidad de los espermatozoides cuando quedan en el libro va a estar también mediada por un grupo de proteínas que son canales de calcio pendientes de alcalinidad, ¿sí? Que cuando el espermatozoide pasa del pH ácido vaginal hacia el uterino, ¿sí? Favorece su movimiento. ¿Ya? Pero eso está en el libro. ¿Qué me interesa que sepan de acá? Del semen, ¿no es cierto? El líquido seminal se forma en las vesículas seminales. Esta es su composición. ¿Ya? De acá quiero resaltar que aproximadamente el promedio de volumen de semen en una primera eyaculación en el varón es de 2.5 a 3.5 mililitros. Pero lógicamente este volumen va disminuyendo con las eyaculaciones subsecuentes. Otra particularidad es el número normal de espermatozoides, ¿no es cierto?, que se considera normal en el semen, que debe ser más de 100 millones de espermatozoides por mililitro. Cuando tenemos un recuento entre 20 a 40 millones, consideramos que el 50% de estos varones van a ser infértiles y el otro 50% no. Pero si el recuento de espermatozoides es menor de 20 millones, se considera que este varón es infértil. Ahora, no solamente hay que tener en consideración el número de espermatozoides por mililitro, sino también la movilidad, ¿no es cierto? Y las malformaciones que pueden presentar estos espermatozoides. Y otra cosa que nos podemos llevar de acá es de que en la composición del semen vamos a ver que hay fructosa, que constituye el principal sustrato energético para el espermatozoide. ¿Ya? Viene a ser la fructosa. Bien, luego vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la erección y que viene a ser la eyaculación. La erección del pene en el varón va a estar mediado por nervios esplánicos pélvicos que están constituidos principalmente por fibras parasimpáticas que liberan acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo. Pero también va a haber fibras no parasimpáticas que liberan óxido nítrico. Entonces, dice que el óxido nítrico, por acción de una fosfodiesterasa, va a aumentar las concentraciones del guanidrosino fosfato cíclico que constituye un potente vasodilatador. ¿Ya? Es decir, la parte inicial de la erección va a estar dada por la vasodilatación de las arteriolas del pene. Pero luego, estas arteriolas dilatadas comprimen, ¿no es cierto?, los cuerpos cavernosos del pene, es decir, cierran el retorno venoso, y es precisamente esta compresión sobre los senos cavernosos, que son venas, lo que mantienen la turgencia, es decir, lo que mantiene la erección del pene. ¿Ya? Luego, en cuanto a la eyaculación, va a haber dos fases. La eyaculación va a estar constituida por una fase de emisión y por una fase de expulsión. ¿Ya? La eyaculación se conoce como la expulsión, ¿no es cierto?, del semen fuera de la uretra al momento del orgasmo. Viene precedida por la emisión, que es la salida del semen a la uretra. Intervienen fibras aferentes provenientes de los nervios pudendos internos. La emisión es una respuesta simpática a través de los nervios hipogásticos, y la eyaculación se produce por la contracción del músculo glucocavernoso. Entonces debemos diferenciar los mecanismos de erección, que están mediados principalmente por fibras parasimpáticas, del fenómeno de eyaculación, que está mediado principalmente por fibras simpáticas. Entonces, esta está mediada por los nervios esplánicos pélvicos. Esto va a estar mediada por los nervios pudendos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Vamos a hablar ahora, ¿no es cierto?, de los aspectos bioquímicos y la síntesis de la testosterona.
Y vamos para esto recordar cuáles son los principales andrógenos que producen. A ver, Pérez, ¿qué andrógenos conoces hasta ahora? Andrógenos. ¿Qué andrógenos conoces? ¿Qué andrógenos recuerdas? ¿Cuáles son los andrógenos que recuerdas? Los andrógenos. Dihidrotestosterona sulfato 1. ¿Ah? Aldosterona no es un andrógeno, es un mineral. Bueno. Vargas, ¿qué andrógenos conoces? ¿Qué andrógenos recuerdas? Hace poco, andrógenos. Urius, ¿cuáles son los andrógenos que recuerdas? Mira, aldosterona sulfato, ¿cuál es? Androstenediona. ¿Y el otro? Ese es falso. ¿Cuál es el que falta? ¿Qué andrógeno falta? ¿De todo lo que ha mencionado? La testosterona, ¿cierto? Testosterona, dihidrotestosterona sulfato y la androstenediona. ¿Cuál es la principal fuente de hidrotestosterona sulfato? García, ¿cuál es la principal fuente de la fuente de hidrotestosterona sulfato? Los andrógenos se producen indistintamente, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la principal fuente, tú crees, de la dihidrotestosterona sulfato y la androstenediona? Por lo que sabes hasta ahora. A ver. Por ejemplo, en Vargas, ¿cuál es su principal fuente de testosterona? ¿Qué órgano de Vargas produce mayor cantidad de testosterona? Sus testículos. ¿No es cierto? Y en Vargas, ¿cuál es su principal fuente de hidrotestosterona, sulfato y androstenediona? Marcelo, ¿cuál sería la principal fuente de hidrotestosterona, sulfato y androstenediona de Vargas? Por defolia, de acuerdo a tus conocimientos que has adquirido. ¿Cuál sería su principal fuente? ¿Ah? La célula de Leydig. Vale, ¿cuál sería tu principal fuente de androstenediona, por ejemplo? ¿Ah? Testosterona. Pérez, ¿tú qué dices? No, pues a ver, si su testículo producen principalmente testosterona, ¿para qué órgano o alcázar produciría en mayor cantidad de hidrotestosterona, sulfato y androstenediona? ¿Ah? Los testículos, digo los testículos. La asociación, ¿eh? Cara, ¿tú qué dices? ¿Ah? La suprarrenal. Las suprarrenales son las que producen. Entonces, la síntesis de la testosterona es solamente una parte ya de lo que hemos visto. ¿No es cierto? Ahora venimos hablando de las suprarrenales. ¿No es cierto? Ya hemos visto que el precursor viene a ser el colesterol y a partir del colesterol se formaba la pregnenolona y la progesterona, ¿no? Pero vemos entonces que cuando vimos que llegaron las suprarrenales, veíamos que de un solo precursor se formaban distintas hormonas porque cada capa, ¿no es cierto?, expresaba enzimas distintas. Entonces vemos acá que muy similar a la capa reticular de la corteza suprarrenal,
los testículos expresan, ¿no es cierto?, 17-20 lasa y 17-alfiloxilasa. ¿Sí? Que me da lugar a la hidroxipregnenolona, a la hidroxiprogesterona. Esto me forma la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, y acá se va a formar la testosterona, que por acción de una 5-alfa reductasa tipo 1 o tipo 2 me va a formar la hidrotestosterona. ¿Sí? ¿Qué quiero que recuerden? Que solamente me conformo que al final el principal producto de los testículos es la testosterona y la hidrotestosterona. ¿Sí? Eso, hoy sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Y que la testosterona es convertida a dihidrotestosterona por acción de esta enzima, que es la 5-alfa reductasa tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Bien, acá solamente que la testosterona es ¿cómo sería la clasificación de la testosterona? ¿En qué grupo estaría, en qué grupo de hormonas estaría la testosterona? ¿En el grupo de la insulina, por ejemplo? ¿No? ¿En el grupo de las hormonas tiroideas? ¿En el grupo del cortisol? ¿Qué grupo de hormonas es toda la testosterona? ¿Qué hormona? Ah, cortisol dice. ¿Tú qué dices, caso? ¿Qué grupo? Muy bien, las hormonas esteroideas, ¿no es cierto? Y como hemos visto, las hormonas esteroideas no son hormonas hidrosolubles, son liposolubles. Y como recordábamos el símbolo del cortisol, tenemos que los andrógenos tienen que viajar unidos, ¿no es cierto?, a proteínas de transporte, globulinas. ¿Sí? La principal es la globulina fijadora de hormonas sexuales o globulina fijadora de. Y vemos que aparte del igual lo mismo, ¿no? Principal, ¿cuál es la función que ejerce el efecto fisiológico? La fracción libre. Y es la que ejerce los mecanismos de retroalimentación. Y lo que te quiere decir acá, que para ser eliminada por la orina, esta testosterona es metabolizada en el hígado y transformada en androsterona y etiocolanolona para poder excretarse por la orina. ¿Ya? Esa es la forma como es metabolizada. No vamos a entrar a su tiempo de vida, esas cosas, solamente quiero que queden con esa idea principal. Bien. Lo otro viene a ser las acciones de los andrógenos. ¿Ya? Y vemos acá que los andrógenos tienen acción inhibidora sobre la secreción hipoficiaria de la hormona luteinizante, desarrollo y conservación de caracteres sexuales secundarios masculinos, efecto anabólico sobre las proteínas, mantenimiento de la espermatogénesis junto a la FSH. ¿Sí? Eso se llama como. Fácil, ¿no es cierto? Porque ya habíamos visto en la clase práctica, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la pubertad, donde habíamos hablado de la adolescencia. Cuando se inician estos cambios en el aparato reproductor masculino, ¿no es cierto?, en cuanto a la gametogénesis y al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, estamos hablando de la pubertad. Y cuando alcanzamos nuestra madurez reproductiva, estamos hablando de adolescencia. ¿Ya? En la parte, cuando hablamos de la parte de aparato reproductor femenino, vamos a utilizar como que despierta la pubertad. Entonces dice acá cuáles son los cambios en los niños durante la pubertad. Dice, a nivel de los genitales externos, crecimiento del pene, longitud y espesor, y el escroto se torna pigmentado y rugoso. A nivel de los genitales internos, crecimiento de las vesículas seminales, secretan y empiezan a producir fructosa, crecimiento de la próstata y glándulas uroretrales inician su secreción. Crecimiento de la laringe, aumenta la longitud y el espesor de las cuerdas vocales y la voz es más ronca. Crecimiento del vello, aparece la barba, la línea del pelo del cuero cabelludo sufre recesión anterolateral. Crecimiento del vello púbico con patrón masculino, aparece pelo en las axilas, pared torácica
y alrededor del ano aumenta la cantidad de vello corporal. Cambios mentales, actitud más agresiva y activa, interés en el género opuesto, conformación corporal, los hombres se ensanchan y los músculos crecen, piel, secreción de glándulas sebácea más espesa y abundante, lo cual predispone al acné. ¿Sí? Vamos viendo ahí. A diferencia de los estrógenos, ¿no es cierto?, que producen una secreción de la glándula sebácea más fluida, generalmente los andrógenos, la glándula sebácea más espesa, favorece la proliferación bacteriana como del Propionitherium acnes, ¿no? Y esta respuesta inflamatoria produce la aparición de acné que se traduce en los famosos comedones, ¿no es cierto? Los puntitos negros que aparecen, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a esta parte. Entonces, eso sí quiero que presten atención. Andrés, ¿cuáles eran los principales andrógenos producidos por el testículo? ¿Cuáles eran, como había dicho, los dos principales? Dihidrotestosterona y la testosterona. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función de la dihidrotestosterona? Es amplificar la respuesta mediada por la testosterona, o sea, la unión de la dihidrotestosterona con el receptor es mucho más estable que la unión de la testosterona con el receptor, que es más variable y más fluctuante. ¿Ya? Entonces vamos a ver que existen dos tipos de alfa-reductasa. La de tipo 1, que media la piel del cuerpo, y la reductasa de tipo 2, la piel genital y la próstata. Cuando veamos la parte dentro de lo que es el aparato reproductor femenino, seguro el día jueves, vamos a hacer exposición nuevamente, vamos a tocar la parte de la diferenciación sexual. Entonces van a ver ustedes, ¿no es cierto?, que lo que marca la diferenciación, todos, ¿no es cierto?, al inicio de la sexta semana, somos mujeres. Doctor Pérez, cuando se llama biología, ¿no es cierto?, todos la sexta semana tenemos una cresta genital indiferenciada, ¿no? Y hay dos tipos de sexo genético, ¿no es cierto? Hay un XY y hay un XZ. Entonces los embriones que tienen el cromosoma Y, ¿no es cierto?, van a tener un gen que es el SIR, que permite la expresión de una serie de genes, entre ellos la sustancia inhibidora de los conductos de Müller, que va a permitir esta diferenciación. O sea, va a ser que esos primordios, que es el conducto de Golgi y el conducto de Müller, los que tienen el sexo masculino, esta sustancia inhibidora va a producir apoptosis de los conductos de Müller, regresión de los conductos de Müller, y a partir de los conductos de Wolff, el desarrollo de los genitales o del aparato reproductor. ¿Ah? Eso ya tiene que tener. Ahora, eso depende de la secreción de testosterona también. ¿Sí? O sea, en el feto, o sea, en la etapa fetal, en la etapa neonatal, varón produce testosterona. Y luego viene una parte creciente, cesa hasta la adolescencia. En cambio, el ovario embrionario no produce hormonas hasta llegar a la pubertad. ¿Sí? Y otra idea, en este proceso, la testosterona va a ser la que se va a encargar del desarrollo de los genitales internos y la dihidrotestosterona el desarrollo de los genitales externos. ¿Ya? Bien, entonces vemos acá, ¿no es cierto?, que hay una 5-alfa-reductasa de tipo 1 que es la del piel del cuerpo y hay una 5-alfa-reductasa de tipo 2 de piel genital y próstata. Entonces, también vamos a ver en la práctica, por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, ya, ¿qué manifestaciones tú podrías creer, pensar que puede tener una mujer que tiene exceso de andrógenos? Supongamos que tuviera un tumor productor de andrógenos. ¿Qué manifestaciones clínicas podría tener? ¿Ah? Hirsutismo, ¿no es cierto? Desaparición de vello en zonas androgénicas. O sea, las zonas androgénicas, o sea, el hirsutismo viene a ser la aparición de vello en la mujer en zonas que corresponden al varón. ¿Y cuáles son las zonas que corresponden al varón? La región circunhumeral, la región submentoniana, el pecho, la línea alba, la espalda alta, la espalda baja, los hombros y los muslos. Esas son zonas androgénicas. Ahí la mujer no debe tener vello significado. ¿Ya?
pero no confundir con la hipertricosis. Por eso hay tantos salones de belleza. La mujer puede ser velluda del codo para abajo y de la rodilla para abajo. O sea, eso es una variante de normalidad, eso no es hirsutismo. El hirsutismo es cuando la mujer presenta la aparición de vellos en zonas que corresponden a él. Entonces, como dice la autora, una manifestación de la mujer que puede estar cursando con un estado de hiperandrogenismo, el más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, es el hirsutismo. Otro, ¿cuál es eso? Nunca me han leído una mujer dermatóloga el acné. Cuando la mujer tiene un acné que no responde al tratamiento habitual, por ejemplo con tetraciclinas, la manda al endocrinólogo para descartar que tiene un estado de hiperandrogenismo. Y lo otro viene a ser la oligomenorrea, o sea, alteraciones del ciclo menstrual. ¿Sí? También se van distanciando los ciclos menstruales. ¿Sí? ¿Cómo? Pero no parece bello. El vaso por allá, o sea, por parece hiperpigmentación. Sí, pero eso no. Toda la encuesta media por insulina también. Porque la mujer desarrolla resistencia a la insulina. O sea, durante el embarazo, la mujer desarrolla resistencia a la insulina. Hemos dicho, la placenta. Ahora, cuando has visto aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Has visto que hay una serie de hormonas que produce la placenta para llevar adelante la gestación, entre la progesterona, cortisol, que tiene acción contra insulina. ¿Ya? Pero en este caso, la mujer, pues, si tú eres una mujer que tiene alteración del ciclo menstrual, que tiene hirsutismo, que tiene acné, tú debes descartar que esté cursando con andrógenos elevados, sea por un ovario poliquístico, sea por un tumor de andrógeno. Pero es bastante frecuente chicas que tienen hirsutismo, pero tú ves, tienen ciclos menstruales regulares. Y cuando tú le dosas los andrógenos, no están elevados. Eso se llama hirsutismo idiopático juvenil. Y eso se debe a que estas mujeres, por genética, sobreexpresan a nivel de sus folículos pilosos la 5-alfa reductasa de tipo 1. O sea, tienen concentraciones normales de testosterona, pero a nivel de sus folículos pilosos es convertida a dihidrotestosterona, que tiene una acción más estable, más potente, más prolongada, y te desarrolla hirsutismo aún a pesar de tener valores normales de testosterona. Lógicamente que la solución para estas mujeres solamente es salud de belleza, ¿no? Van a hacer láser, recuperación, ¿no? Porque es un tema constitucional. Acá lo que te quiero explicar, lo que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Se produce la testosterona. Esta testosterona a nivel de la célula blanco, estamos hablando a nivel del testículo, por acción de la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona, al ser una hormona esteroidea, ya recuerdan que tiene receptores nucleares, son factores de transcripción, se une a su receptor, ¿no es cierto?, migra hacia el núcleo y se produce una respuesta, regulación de la gonadotropinas, espermatogénesis, diferenciación sexual, estimulación de las estructuras de Wolff, virilización, y llegamos a la maduración sexual y la pubertad. ¿Sí? Lo que yo quiero acá, lo que se van a aprender, siempre de la idea, cuáles son las funciones de la testosterona y cuáles son sus mecanismos de retroalimentación. ¿Preguntas hasta ahí? Acá viene a ser cómo viene a ser la regulación de la función testicular, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis, tenemos los testículos, las células del raíz, ¿no es cierto? Y las células de sertolio. Entonces vemos acá que esta hormona liberadora de gonadotropinas estimula a la FSH, estimula a la hipófisis a la producción de la FSH y de la LH. ¿Ya? Vemos acá que la LH estimula a las células de Leydig, ¿no es cierto?, las cuales producen testosterona, y esta testosterona tiene un efecto inhibitorio, algo de lo que hemos visto más de una vez,
sobre la secreción de LH y sobre la secreción de hormona liberada de gonadotropina. Más la testosterona no tiene efecto inhibitorio sobre la FSH. La testosterona solamente inhibe la producción de LH por parte del hipófisis. Vemos que la FSH, que es estimulada por la hormona liberada de gonadotropina, estimula a nivel de las células de Sertoli, ¿sí?, aparte de las sustancias que hemos mencionado, la producción de inhibina B. Y es esta inhibina B, producida de la célula de Sertoli, la que ejerce el efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis, frenando la producción de FSH. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando vamos a ver, como vamos a ver en la práctica, ¿sí?, la pubertad se inicia con un cambio de patrón en la descarga de la GnRH. ¿Sí? Ustedes desde que nacen liberan GnRH, pero va a ser los cambios en la frecuencia y en la amplitud de los pulsos lo que va a volver sensibles a las células gonadotropas que están en la hipófisis para que comience la secreción de LH y FSH y la producción de testosterona e inicio de la gamma exogénese. ¿Sí? Entonces, en resumen, vemos que el testículo tiene dos funciones. ¿Sí? Una función es el testículo, ¿cuál es? Producción de hormonas, como son los andrógenos, y la otra función gamma exogénese, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Qué dices tú, hacerlo fácil? Para el jueves. Fácil. Parte de la inhibina B. ¿Qué pasa con la inhibina? ¿Qué efecto piensas que tiene ahí? Porque mucho la inhibina. Pero este es el cuadro, ¿qué efecto crees que tiene la inhibina B? Porque es de lo que me olvidaba, ¿no es cierto? La célula de Sertoli, siempre a recordarte, va a producir proteína transportadora de andrógenos, te va a producir inhibina y te va a producir sustancia inhibidora de los compuestos inhibidores. Entonces, ahora, según ese cuadro, ¿cuál crees que es la función de la inhibina B? Exactamente, ese mecanismo de retracción, la producción de inhibina B es la que va a inhibir la producción de FSH. ¿No? Vemos acá cómo la testosterona, inclusive en las células de Leydig, ejerce sus efectos androgénicos, ¿no es cierto? Y también es necesaria la presencia de andrógenos para mantener la gamma exogénese. Pregunto. No se lo vamos a hacer en la parte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Vamos a dar esta clase bastante corta. La tengan tiempo para prepararse.